Robert Sanderson Mulliken nació el 7 de junio de 1896 en la ciudad de Newburyport, situada en el estado norteamericano de Massachusetts. Él fue hijo de Samuel Parsons Mulliken, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, de química orgánica. Robert Mulliken estudió física, química y matemáticas en el MIT, donde se licenció en 1917. Él decidió ampliar sus estudios en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en fisicoquímica en 1921 y posteriormente pasó a ser profesor en varias universidades, entre ellos Harvard, Chicago, la Universidad de Nueva York y finalmente en la de Chicago. Durante la Primera Guerra Mundial, Mulliken fue un miembro del equipo de investigación dirigido por James Bryant Corbett en la Universidad Americana de Washington, D.C., donde realizó diversas investigaciones sobre los gases venenosos. Tras pasar 9 meses trabajando en la Universidad de Washington, él fue incorporado a la sección del ejército, donde seguía trabajando sobre investigaciones con gases, pero esta vez a partir del carbono negro y el óxido de zinc sobre el caucho. Robert Sanderson Mulliken. Durante su juventud, Robert ayudó a su padre en el trabajo editorial de su libro de texto de 4 volúmenes sobre la identificación de compuestos orgánicos y finalmente se convirtió en un maestro de la nomenclatura de la química orgánica. Cuando era niño, Mulliken tenía un recuerdo brillante y selectivo, es decir, era capaz de dominar los nombres botánicos de las plantas, pero no era capaz de recordar el nombre de su profesor de secundaria favorito. Mulliken se graduó de la escuela en 1913 y recibió una beca para unirse al MIT, que también recibió su padre durante su educación. Al igual que su padre, también se especializó en química, recibió su licenciatura en química del MIT en 1917. Finalmente falleció el 31 de octubre de 1986 en la residencia de su hija, en el condado de Arlington, situada en el estado de Virginia, a consecuencia de un paro cardíaco, y finalmente siendo sepultado en la ciudad de Chicago. Mulliken fue ganador del Premio Nobel de Química en 1966 por ampliar el conocimiento de los enlaces químicos y la estructura electrónica de las moléculas mediante el método orbital. A su regreso de los Estados Unidos, aportó una decisiva contribución al conocimiento de la estructura electrónica de las moléculas con su teoría de los orbitales moleculares. El término orbital fue presentado por primera vez en inglés por Robert Mulliken en 1932 como abreviatura de función de onda orbital de un electrón. Un orbital también puede representar la posición independiente del tiempo de un electrón en una molécula, en cuyo caso se denomina orbital molecular. La combinación de todos los orbitales atómicos da lugar a la corteza electrónica, representada por el modelo de capas, el cual se ajusta a cada elemento químico según la configuración electrónica correspondiente. Sin embargo, se forma otro orbital molecular que posee una energía mayor que la suma de las energías de los dos orbitales atómicos separados. Este orbital molecular se denomina antienlazante y es destructivo,
Es decir, si los electrones se encontraran en este orbital, los dos átomos se repelirían. Bueno, yo les voy a explicar de forma muy resumida en lo que se basa la teoría del orbital molecular. Para ello debemos recordar que cada átomo tiene sus propios orbitales, a los cuales llamamos orbitales atómicos. Entonces, ¿qué pasa cuando dos átomos se juntan? Lo que pasa es que los orbitales en donde se encontraban los electrones de valencia se van a solapar y van a formar un nuevo orbital al que llamaremos orbital molecular. Sin embargo, estos orbitales que se juntan deben de ser similares energéticamente. En el caso de que no sean similares, no van a ser compatibles debido a la diferencia energética que hay entre ambos. Por ende, no se va a llevar a cabo el enlace entre los átomos. Esta teoría nos explica muchos fenómenos atómicos y cómo se llevan a cabo los enlaces entre unos átomos y otros, además de explicarnos cómo se enlazan los diferentes tipos de orbitales en el caso de presentarse un enlace entre más de un orbital.